una visita de mucho. El domingo pasado hablábamos de otra visita también. Dios visitó a Abraham para darle una promesa y para demandar de él una vida de perfección. Aquí encontramos algo a la inversa. Es un hombre que visitó a Dios, llegó a Jesús y también hubo una conversación muy amena, una conversación de esas que son necesarias hoy en día. Necesitamos hablar con Dios. Se nos ha dicho desde que éramos niños que orar es hablar con Dios. Qué fácil es hablar con Él, ¿verdad? Y cuando las personas, cualquiera que sea, sin importar su pasado, alguien que habla con Dios, su futuro cambia, su presente también. Entonces, la vida de la persona jamás es la misma. San Juan capítulo 3, leemos los primeros versículos y saludamos siempre a las personas que nos ven a través de la televisión, a través del Facebook. Que Dios bendiga sus vidas y siempre anhelamos lo mejor para ustedes también. Dice la Biblia: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué bonito. Es necesario nacer de nuevo, dice un canto que escuchaba hace algunos años. Cuando alguien, cualquiera que sea, se acerca a Dios, su manera de pensar, su manera de ver la vida cambia totalmente. Ya no es la misma persona, porque el objetivo de Dios es transformarnos. La Biblia dice: espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos prepara para entrar a su reino y nos muestra también la incapacidad humana. ¿Sabe que cualquier orgullo, cualquier hombría, cualquier jactancia humana se termina en el momento cuando una persona está frente a Dios? Allí se acaba todo. Aquellos orgullosos, aquellos jactanciosos, aquellos egoístas, aquellas personas que siempre piensan en sí mismos, no se han acercado a Dios. Deben hacerlo, porque es allí donde nadie sale diciendo lo mismo. Aquel hombre llamado Isaías, la Biblia dice: vi yo al Señor y de entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que soy un hombre inmundo, mis labios son sucios, he visto a Dios. Es un ejemplo. Este hombre llamado Nicodemo decidió llegar a Jesús y fue por la noche, por algunas razones. Hay diferentes opiniones de los expertos por qué Nicodemo fue en la noche. Y de hecho no nos interesa mucho por qué. Posiblemente era una persona muy ocupado, era una persona de trabajo, era muy diligente en su labor y posiblemente solo a esa hora tuvo tiempo. Posiblemente. Algunos consideran que también no quería ser criticado, no quería ser acusado, no quería que la gente de su clase lo viera a él de manera diferente. Sea como sea, o cualquiera que sea
la razón por la que haya ido, lo importante es que fue. Eso es lo importante es que fue. Se cuenta la historia de una persona, de un soldado en la guerra, y el hombre estaba temblando, tenía miedo, estaba en la guerra. Su autoridad le dice: soldado, ¿estás temblando? Y el soldado dice: sí, señor, estoy temblando. Soldado, ¿tienes miedo? Sí, tengo miedo, pero no me voy. Fíjense que no importa la razón por las cuales Nicodemo fue en la noche, lo importante es que fue a Jesús. Fíjense que eso es lo más importante de cualquier persona. No importa quién es, no importa dónde está, no importa qué hace, lo importante es que vaya a Jesús. Eso es lo que importa para el ser humano. Entonces este hombre fue a Jesús, fue y le visitó. Y como cualquier ser humano, encontramos que este hombre tenía cosas muy buenas, pero también tenía debilidades. Así como cualquiera de nosotros. Nadie se puede jactar, dijo alguien una vez, y lo vi en un libro: una persona es orgullosa, entonces se baña, se viste con ropa de marca y utiliza una loción traída de Europa de buena marca y la usa en su cuerpo. Pero esta persona sale, camina, suda y se acaba el orgullo porque apesta a sudor. Entonces hay un momento en el cual se siente grande porque huele rico, pero más tarde huele feo. Así somos los seres humanos. En el momento que queremos captarnos, siempre hay una causa que nos impide seguirlo haciendo. Pues este hombre llegó a Jesús. Era un hombre bueno. Voy a mencionar algunas de sus fortalezas. Se cree, oiga bien, que era uno de los 3 hombres más ricos en Jerusalén. Es decir, pertenecía a la clase alta. Era miembro del Sanedrín, era fariseo. Y hoy en día cuando pensamos en fariseo, siempre pensamos en una persona hipócrita. Pero los fariseos no solo eran eso, era una gente estudiosa, eran personas organizadas, era gente nítida, eran personas que en su manera de vestir eran correctos. Por eso Jesús les dijo: quisiera verlos por dentro así como andan por fuera. Es decir, eran muy elegantes, era gente muy preparada. Así era entonces este hombre llamado Nicodemo. Era un principal, dice la Biblia, en Israel. Pertenecía a la clase gobernante de Israel. El Señor Jesús le dijo: eres un principal entre los judíos. Así se lo dijo. Y allá en el libro siempre en este mismo capítulo, en el versículo 10, Jesús le dice: eres tú, maestro de Israel. Mire, no es cualquier ignorante quien estaba hablando Jesús. Jesús le dice: eres tú, maestro de Israel. Era una persona, era un profesional. Algunos sostienen que era un buen abogado. Miren ustedes, en el libro de San Juan capítulo 7 encontramos un caso muy interesante en el cual sale a luz un comentario de este hombre. Allí nos está hablando de un conflicto. En San Juan capítulo 7, en el versículo 5 dice, creo que aquí me equivoqué en la cita, pero lo voy a mencionar en lo que él hizo. Había un conflicto de acusación, y entonces Nicodemo dice: no se puede juzgar a alguien si primero no tenemos, lo voy a parafrasear de esta manera, si no tenemos las evidencias para hacerlo.
porque se estaba acusando a Jesús. Entonces, eso lo dice un buen abogado. No podemos emitir un juicio si no tenemos todas las pruebas. Entonces, Nicodemo era una de esas personas, un hombre muy sabio a la hora de emitir juicios, pero también tenía debilidades. Y una de las debilidades que tuvo Nicodemo en ese momento es que cuando vio a Jesús, no le vio como a Dios, sino que le vio como a un hombre. Mire la forma de saludarlo. Le saludó como quien dice, de hombre a hombre, no de hombre a Dios. Le dice maestro. Otras personas, los enfermos y otras personas considerados quizá más ignorantes, pero con más luz espiritual, se dirigían a Jesús y le decían: Señor, hijo de David. Estaban expresándose de manera más profunda, pero Nicodemo, él habla como de hombre a hombre, maestro. Sabemos que has venido de Dios, sabemos que Dios te respalda, sabemos que lo que haces no lo haces a menos que Dios esté contigo. No le está diciendo eres Dios, sino Dios está contigo. En otras palabras, tienes el respaldo de Dios. No vio a Jesús como Dios, sino que lo vio como hombre. Y todavía hay personas así hoy en día que consideran que Jesús fue un buen hombre que vivió allá en Israel. A Mateo, este hombre también le faltaba discernimiento. No tenía la capacidad para discernir, para comprender lo que Jesús estaba hablando. ¿Sabe que cuando Jesús le estaba explicando, las interrogantes de Nicodemo era: ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo puede funcionar? Cuando Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo, la respuesta de Nicodemo es: ¿cómo es posible? ¿Un hombre viejo puede volver a entrar al vientre de su mamá y volver a nacer? Eso no tiene explicación, eso no lo comprendo, eso no tiene lógica. Cuando Jesús comienza a explicarle: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, y él comienza: pero ¿y esto cómo funciona? Mire usted, no hay persona sabia en el mundo que considere ser tan sabio que entiende a Dios, a menos que se humille. Este hombre le faltaba discernimiento, no entendía lo que Jesús estaba explicando. ¿Y saben qué más? Era un hombre religioso, pero perdido. Este hombre también no había experimentado en su vida el nuevo nacimiento. Tenía conocimiento de Dios, pero no conocía a Dios. Tenía conocimiento de la ley de Dios, pero no conocía a Dios que dio la ley. Era un experto en la ley, pero no conocía al Dios que dio la ley. Yo espero que no nos vaya a suceder a nosotros lo mismo. Eso espero, ¿verdad? Entonces Jesús habló con él. Ese era este hombre llamado Nicodemo. Jesús habla en aquel momento de una necesidad que sigue siendo vigente aún en nuestros tiempos. ¿Por qué Nicodemo habló de esta forma? ¿Saben por qué? Hay algunas razones. Número uno, el hombre natural, el hombre nacido de mujer, el hombre igual que nosotros, no tiene la capacidad para comprender los asuntos del reino de Dios. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios lo explica, capítulo 2, versículo 14. Pablo dice que el hombre natural no comprende, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque él, ya vimos allí también, dice la Biblia, porque el que nace de la carne, carne es. Entonces el hombre natural, dice el apóstol Pablo, no comprende las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque le hace falta algo. Le hace falta comprender el reino de Dios. ¿Y sabe qué le hace falta? Le falta nacer de nuevo.
Le falta nacer de nuevo. No es que le falta ir a la universidad, no es que le falta ir a la iglesia. Puede ir a la iglesia y ser lo mismo. No es que le hace falta cualquier otra cosa que nosotros podríamos pensar. Lo que necesita la persona es nacer de nuevo. Hay algunas personas que se cuestionan y dicen: ¿cómo es posible que fulano actúe de esta manera? Pero ya día para la iglesia, pero sus papás eran líderes o pastores o misioneros. No entiendo, no comprendo. La respuesta es sencilla: no ha nacido de nuevo. Si alguien no ha nacido de nuevo, su actuar será igual que el de cualquiera otra persona. Razón número 2: el hombre natural está inclinado siempre hacia lo malo, por naturaleza. Al ser humano no necesitamos explicarle cómo ser malo, porque ya es malo. Por eso se intenta, se lucha y se hacen grandes esfuerzos en la iglesia, en la escuela, en cualquier otras instituciones, con la intención de transformar al ser humano, porque es malo. El apóstol Pablo, y por cuestión de tiempo no vamos a leer todos estos pasajes, pero Pablo dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escuche bien, no hay ni siquiera uno. Y algunos de ustedes pensaban: yo pensé que era bueno. Según la Biblia, no. La Biblia: no hay quien haga lo bueno, no hay justo, no hay ni siquiera uno. El salmista David lo entendió. Por eso en la oración del Salmo 51 le pide a Dios, le pide encarecidamente que limpie su corazón, que le purifique a él. Y en la Biblia, cuando estamos hablando de purificar, está hablando de meterle fuego a él, no literalmente, pero como fuego que le queme. O sea, no hay que barrerlo, trapearlo, sino meterle el fuego para que se purifique completamente. David lo comprendió. Él ya era el rey de Israel, él era el ungido del Señor, pero él descubrió que en su interior tenía problemas. Él no podía ver una mujer, enamorarse de ella, que caía con ella. Y él decía: yo tengo este problema. Y no cambió hasta que fue sincero ante Dios y le dijo: yo tengo este problema, por favor cambia mi vida. La incapacidad del hombre para llegar a Dios. El ser humano por sí mismo no puede llegar a Dios. Los esfuerzos del ser humano no lo capacitan para llegar a Dios. El profeta Isaías dice: como trapos de inmundicia son nuestras justicias, nuestras buenas obras, lo bueno que nosotros hacemos, dice el profeta Isaías, ante Dios son considerados como trapos de inmundicia. El profeta Ezequiel dice lo mismo también, como trapos de inmundicia. Qué feo, ¿verdad? Qué feo que lo bueno de nosotros Dios lo ve como sucio. Sí, decía un pastor que cuando él estuvo internado en el Instituto Bíblico allá en Tegucigalpa, él tenía una camisa blanca que la utilizaba para predicar. Y él dice: yo la lavaba muy bien. Era una camisa blanca muy lavada, la dejaba limpia y la tendía, le colocaba ganchos, y él decía: qué limpia quedó mi camisa blanquita. Después dice: nos visitaron unos misioneros, unas misioneras, y ellas también andaban ropa blanca. Y un día yo lavé mi camisa y la tendí, y ellas lavaron su ropa y la tendieron. Entonces descubrí que mi camisa no era blanca, estaba mal lavada. ¿Sabe que eso es lo que sucede con nuestro actuar? Decimos nosotros: mire qué bueno soy. Y algunos dicen: yo soy mejor que aquellos que van a la iglesia. Esa es la opinión de ellos. Yo estoy seguro que yo voy al cielo sin ayuda de Pedro ni de nadie. Yo llego, y si lo ve Dios, lo ve sucio.
Eso fue lo que sucedió con Nicodemo. Llega el hombre un poco jactancioso y dice: maestro, sabemos, tenemos conocimiento, has venido de Dios. Y comienza el hombre con su palabrería y le interrumpe Jesús. Se le dice: tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes entrar al reino de Dios. Se le acabó el gas al hombre. ¿Qué más decir? Ya me imagino quizás nosotros: aquí estoy, Jesús, mira que tengo la Biblia y es la mejor, la Reina Valera. Y el Señor dijera: tienes que nacer de nuevo. Soy de la iglesia de santidad y hasta tiene un rótulo que dice: santidad a Jehová. Tienes que nacer de nuevo. Mi papá predicaba: tienes que nacer de nuevo. Me bautizaron y me consagraron. Tienes que nacer. O sea, cualquier cosa que nosotros hacemos, no crea que vamos a ir a fanfarronearle a Dios y que Él se va a quedar con la boca abierta. Qué bueno era esta persona y no me daba cuenta. No, el hombre, el ser humano, por naturaleza, nos dice la Biblia, que es dado hacia lo malo y no hacia lo bueno. La naturaleza caída gobierna al hombre. El hombre no puede, la Biblia dice, y hoy también dice, la Biblia dice que no puede entrar al reino de Dios. No podemos. Si no fuese por la obra de lo que nosotros cantamos, si no fuese porque Cristo murió en la cruz del Calvario, nadie de nosotros sería salvo. El apóstol Pablo dijo: si Cristo no murió en la cruz del Calvario, vana es nuestra predicación. No sirve. La naturaleza del ser humano, el apóstol Pablo lo experimentó y él dice: yo quiero hacer cosas buenas, pero lo que hago es lo malo. Y cuando yo intento hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Mire usted lo que dijo el apóstol Pablo. Por eso es que Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo. Jesús no dijo: es necesario ir a la iglesia. Sí, para los cristianos sí, pero para el pecador no. Necesita nacer de nuevo. ¿Sabe qué implica esto? O sea, porque Nicodemo al final preguntó, demostró toda su ignorancia ante Jesús. Pero ¿qué nos enseña a nosotros? Que ante Dios lo que vale es actuar por fe, no tanto por lo que uno entiende. Saben, yo les voy a decir una cosa: hay cosas en la Biblia que no las entendemos. Vamos a los comentarios, investigamos por aquí, por allá, y todavía hay pasajes que nos dejan allí preocupados a veces. Por eso la Biblia nos enseña que debemos actuar por fe, pero fe en Cristo. ¿Cuál Cristo? No el del Picacho, no el de Esquipula del norte, no el de allá, sino el Cristo que murió en la cruz del Calvario. Solo ese Cristo. Porque la Biblia dice que hay falsos Cristos, hay muchos, pero el Cristo que murió en la cruz del Calvario solo es uno. Solo es uno, no hay más. Ese Cristo, la fe en Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, esa es la fe que salva. Esa es la fe que salva. La fe que salva lleva al hombre a un arrepentimiento genuino. Hay algunas personas que los podemos aconsejar, pero no los vamos a cambiar. No los vamos a cambiar, a menos que se sometan a Cristo, porque Cristo es el único que cambia a las personas. Nadie cambia a nadie. A veces uno los moldea un poquito, pero cambiarlos, no. El único que cambia es Cristo. Hermano, amigo, que nos está viendo aquí o a través de la televisión, si tenemos problemas realmente, lo que necesitamos es que Cristo nos cambie. No podemos cambiarlo nosotros. El arrepentimiento lleva al hombre a un cambio que le da la capacidad para entender y comprender el reino de Dios. El arrepentimiento genuino
El arrepentimiento ante Dios, ¿saben qué hace? Nos hace que como resultado, esto es lo que la Biblia le llama conversión, es que la persona deja de actuar como ciudadano terrenal y comienza a actuar como ciudadano del reino de Dios. Es una transformación la que Dios hace. El accionar de la persona, antes actuaba como ciudadano de este mundo, pero cuando Cristo transforma a alguien, entonces la persona comienza a actuar como ciudadano del reino de Dios. Por eso Jesús dijo: aquí están en el mundo, pero no son de este mundo. En otras palabras, aquí viven, pero su accionar ya no es como el accionar de este mundo. Ustedes actúan como ciudadanos del reino de los cielos. Fue tan grande la transformación, el cambio que tuvo Nicodemo, que se convirtió en un discípulo comprometido del Señor Jesucristo. En el libro de San Juan, capítulo 19, versículos 38 en adelante, allí habla del entierro de Jesús. ¿Y saben quiénes fueron al entierro? Dos personas, nada más: José de Arimatea y Nicodemo. Fíjense los demás discípulos, ¿dónde andarían? ¿Dónde andaban? Pero la Biblia dice allí en ese pasaje que José de Arimatea, que era otro hombre tenía dinero, un hombre rico, dice la Biblia, y Nicodemo, que no se quedaba atrás también, que era un hombre de dinero, dice, usaron sus influencias, fueron a las autoridades, solicitaron un permiso, bajaron el cuerpo de Cristo y ambos fueron a sepultarlo. Y la Biblia dice que este hombre Nicodemo hasta llevaba lociones carísimas, y también, miren, le echó al cuerpo de Cristo para ir a sepultarlo. ¿Quién lo hizo? Un hombre que experimentó en su vida el nuevo nacimiento. Eso es lo que Cristo hace. Hermanos, amigos, amados, todos, si alguien descubre que todavía no ha nacido de nuevo, yo le recomiendo: entregue su vida a Cristo. Yo le recomiendo que no crea que la iglesia cambia, no crea que cualquier cosa cambia. El único que cambia a una persona, no importa cuánto pecado haya cometido, no importa cuán malo haya sido o cuán bueno cree que es, no importa. El único que le puede transformar su vida es Cristo, nadie más. Póngase en pie. Y si usted necesita esa transformación, dígale al Señor, allí está escuchándole. Él no es sordo, como dijo alguien, pero tampoco le duelen los oídos si le grita. Así que hable con Él y dígale. Si usted quiere que nadie le escuche lo que usted es, dígaselo en secreto: Señor, eso soy yo. Y declárese ante Él, declárese culpable. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede perdonar. Padre, en el nombre de Jesús, a ti la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Gracias por ese encuentro que hubo entre Jesús y Nicodemo, que nos da a nosotros lecciones muy buenas para aprender. Si nosotros estamos en esa condición de hombre de pecado, de hombre pecador, de hombre que no puede entrar en el reino de Dios, esta mañana que sea una mañana de bendición, porque nos arrepentimos, porque confesamos nuestra debilidad humana, nuestra incapacidad natural para ser buenos, para ser justos y perfectos delante de Dios. Hoy reconocemos que solo tú puedes transformar al ser humano. Nadie más puede hacerlo. Solo Cristo cambia, solo Él transforma, solo Él puede hacer una nueva criatura. Por eso en esta
Ora, nosotros pedimos, Dios, que intervengas en nuestra vida para que nosotros, oh Dios, seamos transformados y vivamos una vida conforme a tu voluntad, obedeciendo a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a no confiar en nosotros mismos, a no creer que somos buenos ante ti, a no creer, Señor, lo que hemos creído erróneamente, sino a creer a tu palabra, Dios. Gracias, gracias porque cambias, gracias porque nos puedes hacer de nuevo, gracias porque lo puedes hacer, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos en tiempo real la reunión general de la Iglesia Central de Santidad. Un tiempo de santidad. Esperamos le haya edificado según el producto de Dios. Hasta la próxima. Uno más que agradecer. Esta vez, más impactante. Imagen de santidad.